La bienvenida para todos nuestros oyentes a un nuevo episodio de A la Vanguardia, el podcast favorito de la comunidad universitaria. Estamos muy contentos de saber que ustedes, nuestra fiel audiencia, nos ha permitido posicionarnos como el programa del momento. Como siempre, un saludo grande desde esta cabina. Mi nombre es Camilo Fernández y hoy tenemos para ustedes un tema bomba: la regulación del sector de la educación superior. Y nos lo han pedido así porque definitivamente la educación superior es un mundo completamente distinto a lo que puede ser el escenario de la educación primaria y media. Así que sin más, el día de hoy me acompañan en este tema 4 expertos, pero bueno, antes que nada demos un pequeño contexto y vamos a hablar de cuáles son las teorías de la regulación que justifican o de cierta manera explican el modelo universitario colombiano. ¿Qué son esas teorías de la regulación? Bueno, básicamente son los motivos que hay detrás de por qué en determinado sector pues se emiten X o Y normas o X o Y regulación. ¿No? Hay varias, podríamos hablar de que prima el interés público o los intereses privados, podríamos hablar de un contexto institucional, podríamos hablar del poder o de la teoría de las ideas, pero digamos en este caso concreto de la educación superior, quisiera saber, Juanda y Mona, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál es la teoría imperante y por qué? Bueno, Juanca, claro que sí. Después de analizar las 4 teorías de la regulación, creemos que en el segmento de la educación superior ha prevalecido la del poder de las ideas a través del isomorfismo institucional. Y antes de decirles por qué es pertinente traer la definición, Holly lo define como a constraining process that forces one unit of the population to resemble other units that face the same environmental conditions. En otras palabras, o en español, es la manera de cómo se ha querido explicar desde la sociología los procesos de asimilación. Ahora bien, existen 2 clases de isomorfismo institucional: el coercitivo, que es cuando una organización obliga a otra a asimilarla, y el mimético, aquel que, frente a situaciones de incertidumbre, emplean las organizaciones para copiar los modelos de aquellas que consideran más legítimas o exitosas. Esto tiene una explicación muy simple. Las universidades, quienes están y existen dentro de unidades de condiciones similares a las demás, están en competencia. Lo que buscan son los mejores estudiantes para que sean instruidos por los mejores docentes para conseguir el mejor ranking a nivel nacional para ser competitivas a ámbito internacional. Pues como lo decía María Andrea, para lograr dicho cometido, el primer paso es atraer a los mejores estudiantes y docentes del país, y la forma de hacerlo es a través de una educación moderna y vanguardista. Para eso, la mayoría de las universidades en Colombia tienen en la mira a las mejores universidades del país, las cuales a su vez siguen de cerca a las mejores universidades del mundo. Para darles un ejemplo, en las universidades, en las facultades de Derecho, hemos visto la creciente implementación de la metodología de método del caso. Empezaron hace muchos años en las mejores facultades de Derecho como Harvard, Yale, Stanford, Oxford y Cambridge, hasta que ahora que traemos esos modelos de las mejores facultades de Derecho a las facultades de Derecho nacionales, como lo vemos ahora en la Universidad de los Andes, la Universidad de la Javeriana y claramente la Universidad de La Sabana. Otro ejemplo es que el año pasado se conoció que 3 firmas finlandesas, con el apoyo de ProColombia, invertirían en el sector de la educación a través de la implementación de algunos elementos propios del modelo de educación finlandés, con el fin de mejorar la calidad de la misma en el país en sus 3 niveles, beneficiando inicialmente alrededor de 10.000 estudiantes. Específicamente en cuanto a la educación superior, la firma Tudo implementó en la Universidad del Valle, en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales y en la Fundación Universitaria CAFAM su aplicación del mismo nombre como solución administrativa, permitiéndole a los estudiantes acceder a información en tiempo real sobre sus clases, horarios, eventos, noticias, entre otros, respecto a la universidad. Con lo anterior se evidencia que algunas universidades han puesto sus ojos en modelos de educación reconocidos internacionalmente, como el caso de Finlandia, país que sobresale en las pruebas PISA. Otro ejemplo más concreto sería la implementación del Core Curriculum en la Universidad de La Sabana, requisito de grado creado por la Universidad de Harvard, formando un estudio paralelo de ética, moral, sociología, razonamiento y análisis como prerequisito de grado, fundado bajo la premisa que every Harvard graduate should be broadly educated, as well as trained in a particular academic specialty. It assumes that students need some guidance in achieving this goal, and the faculty has the obligation to direct them towards knowledge, intellectual skills, and habits of thought that are distinguished traits of the Harvard-educated men and women.
En Colombia, la Universidad de La Sabana introdujo este modelo de core curriculum con el objetivo de ofrecer una educación íntegra, que al margen de las materias de cada programa se estudien formas de enriquecer la preparación del estudiante para su vida profesional. Este es un claro ejemplo de isomorfismo institucional, pues la Universidad de La Sabana imita y copia un modelo extranjero y utiliza ese programa como ventaja dentro del mercado nacional, afirmando que tiene una educación íntegra no solo con el propósito de formar excelentes profesionales, sino excelentes personas. De esta manera creemos que queda pues acreditada la implementación de la teoría de las ideas en cuanto a la regulación se trata para el sector de la educación superior. Ahora, pasando a un segundo escenario o a una segunda etapa, hablemos un poquito de las justificaciones técnicas para la regulación. Al igual que en el punto anterior, podemos hablar de varias clases de justificaciones. Podemos hablar de los derechos humanos, podemos hablar de las fallas de mercado, podemos hablar de asuntos de planeación. Y por supuesto, pues me gustaría que tanto tú, Cris, como tú, Juli, nos expliquen un poco cuál es esa justificación técnica que ustedes ven mejor explicada en el caso colombiano y por qué. Bueno, primero hay que aclarar que estas justificaciones técnicas responden a la pregunta ¿por qué regular? ¿Cuál es la razón por la que un Estado decide precisamente que su agencia reguladora entre a intervenir en los asuntos tal vez de privados o intervenir en asuntos de interés? Pues digamos que la primera respuesta y la que usualmente se ha concebido en relación a la regulación es porque el Estado debe entrar a solucionar fallas del mercado. Pero en el caso en particular, nos encontramos que en la educación superior del país hay un caso de externalidad positiva. ¿Por qué consideramos que la educación encuentra y el Estado debe entrar a regular en relación a este concepto de externalidades positivas? Pues encontramos que las externalidades positivas suceden cuando unas personas o un grupo de personas generan beneficios a la sociedad, pero estos que están generando los beneficios no perciben una contraprestación suficiente para continuar con la actividad que les corresponde. Por ejemplo, en los casos de las universidades particularmente, vemos como las universidades tienen una responsabilidad impresionante hacia la sociedad, como constantemente están generando ideas, desarrollos, investigaciones para lograr una sociedad un poco más íntegra, para educar a los futuros profesionales, para que la sociedad progrese en el tiempo. Pero no en todas las situaciones la sociedad les retribuye de la misma manera. Es por estas las razones que vemos que precisamente en temas de educación, el gobierno se ha esforzado especialmente en generar incentivos, políticas públicas y leyes para asignar más recursos a las universidades, tanto públicas, pero también a las privadas, lo que demuestra claramente el interés que tienen precisamente para que las universidades privadas y no solo las públicas sigan prestando el buen servicio a la sociedad como lo han venido haciendo. Antes de darle paso a mi compañera Juliana, tenemos que aclarar que esta intención precisamente de querer trasladar más recursos por parte del Estado a las universidades permite también preguntarnos otras formas, otras justificaciones, ese por qué la regulación está actuando en Colombia. Y en los últimos años hemos visto cómo esta respuesta no es simplemente excluyente entre una de las opciones de la otra. Por el contrario, están empezando a converger las diferentes razones, tanto las fallas del mercado como la planeación y los derechos humanos están entrando a dar respuesta a una misma situación, que en el caso en particular es transferir dineros y recursos a las universidades. Pero para profundizar mucho más en este tema, especialmente porque encontramos que también en los derechos humanos hay una justificación para regular, pues aquí tenemos a la experta Juliana, a la cual le cedo la palabra. Muchas gracias, Cristóbal, por introducir el tema. Efectivamente, los derechos humanos también se han convertido en un impulso para la regulación en el ámbito de la educación superior. Vamos a hacer referencia al artículo 13 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, porque en este pacto internacional se reconoce el derecho de toda persona a la educación, y también se incluye que los Estados partes en el pacto reconocerán que con el objeto de lograr el ejercicio de este derecho, la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos sobre la base de la capacidad de cada uno por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita. Es decir, hay un compromiso, hay una obligación de los Estados partes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de hacer una implantación progresiva de la enseñanza superior
hacia una enseñanza gratuita y accesible a todos. Es esto precisamente el fundamento para que en Colombia se haya regulado de maneras específicas, como por ejemplo que ha llevado a que todos los años, desde el año 2014, a través de la expedición de reglamentos operativos, mediante resoluciones del Ministerio de Educación, el gobierno haya regulado el programa Pilopaga y desde el 2018 el programa Generación E, que establecen unas alternativas para la educación superior gratuita a través de la otorgación de créditos condonables a estudiantes que obtengan ciertos puntajes. Adicionalmente, por esto se justifica el acuerdo celebrado en el 2018 entre el gobierno y las universidades públicas para fortalecer la educación superior en Colombia, en las que se adquiere un compromiso por parte del gobierno de que consiste que en las transferencias de la nación para el funcionamiento de las instituciones de educación superior públicas crecería en un IPC más 3 puntos porcentuales en el año 2019 y en un IPC más 4 puntos porcentuales para los años 2020, 2021 y 2022. Así que efectivamente, como ha dicho Cristóbal, esta oleada regulatoria viene inspirada por el hecho de transferir recursos, por estas transferencias de recursos de la nación hacia la educación superior. Y bueno, hasta acá llega este nuevo episodio de A la Vanguardia. Por supuesto, es mi deber agradecerle a estas maravillosas personas que nos han acompañado el día de hoy y sobre todo a ustedes, nuestra fiel y leal audiencia. Desde la cabina me despido como siempre con un abrazo grande. Mi nombre es Camilo Fernández y los esperamos aquí en este mismo espacio la semana que viene. Pero mientras tanto, escoja su silla y sigamos siempre a la vanguardia. Chao, chao.